Buen día, es un gusto poder saludar a todos, que la bendición de nuestro Dios pueda alcanzarlos donde quiera que se encuentren. En esta ocasión traemos para ustedes otro sermón de la serie que estamos subiendo de temas. Este especialmente fue preparado para los jóvenes, fue pensado para ellos, pero estoy convencido de que sin lugar a dudas este mensaje puede llegar a más de un adulto, así que siéntanse todos muy bienvenidos a este mensaje que hemos titulado No puedo volar. Así que vamos a introducir el mensaje de esta ocasión con una pequeña historia que me gustaría contarles, así que pongan toda su atención, estemos atentos a la palabra de nuestro Dios. Imaginémonos que estamos en la orilla de un lago pesquero, donde las personas llegan para practicar este deporte. Y en la orilla del lago se encuentra una tienda que se especializa en artículos para la pesca. En un árbol que estaba ahí, al lado de esta tiendita, se encontraba un pajarito. Este pequeño animalito ya tenía varias horas observando esta tienda de artículos para la pesca. Y es que él tenía un interés muy particular en un producto que se vendía ahí. Como sabemos, en estas tiendas manejan gusanitos, manejan unas pequeñas alimentos que se utilizan para que los pescados sean atraídos hacia el anzuelo. Así que este pajarito que se encontraba ahí cerca de esta tienda, pues tenía sus ojos puestos específicamente en esos gusanitos. Obviamente este pajarito tenía hambre. Así que después de estar tanto tiempo ahí observando y pensando cómo obtener uno de esos gusanitos, finalmente se atreve a ir hacia aquel negocio y iba con el objetivo de conseguir esos tan anhelados y suculentos gusanitos para calmar su hambre. Así que llega a la tiendita y la fábula cuenta que este pajarito empieza a tener una negociación con aquel tendero. Este pajarito le hizo saber a él que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para obtener uno de esos deliciosos y suculentos gusanitos. El tendero le dijo: ok, hagamos lo siguiente. Yo te voy a dar uno de mis gusanitos, pero con la condición de que tú me des una de tus plumas. Un gusanito por una pluma. El pajarito lo pensó por un momento y dijo entre sí: bueno, tengo muchas plumas, si yo le doy una de mis plumas, yo considero que no va a pasar absolutamente nada. Así que aquel pajarito, sin pensarlo, se arranca una de sus plumas y se la da al tendero. Aquel tendero toma uno de sus gusanitos y se lo da a aquel pajarito. Este pajarito saboreó ese gusanito como el manjar más rico que había probado en toda su vida. Pero cuando terminó de comerse ese gusano, pues su hambre aún no estaba satisfecha. Aún su estómago estaba vacío y necesitaba de más. Así que le dijo al tendero: ¿le puedo ofrecer otra de mis plumas por otro de sus gusanos? El tendero accedió y el pajarito se quita otra de sus plumas y se la da al tendero. Como su hambre no fue satisfecha, el pajarito empieza a quitarse una pluma, una tras otra, y se la empieza a dar al tendero para que el tendero le dé otro y otro y otro y otro más de sus gusanitos. Aquel pajarito no se daba cuenta de que su cuerpo empezaba a quedarse sin plumas. De repente el gusanito
voltea a verse a sí mismo y se da cuenta de que únicamente le quedaba una pluma. La última pluma de su cuerpo. Así que por un instante se quedó pensando, ¿qué hacer? Ya había comido bastantes gusanos. Pero él sabía que esta era su última oportunidad de volver a probar otro de esos sabrosísimos gusanos. ¿Quién creen que hizo este pajarito con su última pluma? Bueno, lo vamos a descubrir al final de este mensaje, así que por favor, no se despeguen y vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Los voy a invitar para que busquen el Evangelio de Mateo. Vamos a ubicarnos en el capítulo número 19, en el verso número 26. Mateo 19, 26. Ustedes ahí en sus hogares léanlo. Yo lo voy a leer en voz audible y ustedes me siguen con su vista. Mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Promesa de nuestro Dios. Y con este hermoso texto en nuestra mente y en nuestro corazón los voy a invitar para que allí en sus lugares ustedes puedan inclinar su rostro, podamos cerrar nuestros ojos y podamos comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora queremos invitarte para que seas tú quien hable a través de este servidor, que las palabras que se han de mencionar sean palabras que lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón y que sean para edificación de nuestro espíritu. Señor, quédate pues en esta hora, tú eres el invitado especial y dirige nuestras mentes hacia ti, Señor. Bendícenos grandemente por pedírtelo todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos entonces a concentrarnos en este capítulo número 19 del Evangelio de Mateo. No pierdan de vista este capítulo, ahí vamos a estar concentrados, así que mantengan su Biblia abierta para estar leyendo los textos que vamos a estar mencionando en esta ocasión. Vamos a comenzar a leer el versículo número 16 de este capítulo 19. Versículo número 16, y dice así: entonces se acercó uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Para quienes tengan en su Biblia ahí los subtítulos, han de saber que esta historia está hablando acerca del joven rico. Este es uno de los personajes muy conocidos por quienes leen la palabra de Dios. Es una historia bastante conocida, así que les voy a pedir que estemos bien concentrados en el mensaje que vamos a obtener en este día. La historia comienza diciéndonos que este joven se acerca al Señor Jesús y se acerca quizá viéndolo de manera superficial con una de las mejores intenciones que pueda tener cualquier joven hoy en día. Y es que la pregunta que el joven le hace, sin lugar a dudas, es la mejor pregunta que cada joven se puede hacer en el día de hoy. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Sin lugar a dudas, esta es una pregunta que debiera movernos a ti y a mí a buscar a nuestro Dios. Es decir, tú y yo tenemos que acercarnos a Jesús para saber qué es lo que tenemos que hacer para obtener la vida eterna. Y tú y yo pudiéramos decir, bueno, sin lugar a dudas, este joven tomó una buena decisión. Pero dentro de sus palabras, dentro del trasfondo de estas palabras que menciona este joven, había por ahí algo muy especial y sin lugar a dudas no muy bueno. Y el Señor Jesús lo descubre. Leamos el verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Saben, queridos? Nuestro Señor Jesús conoce
nuestras motivaciones. Nuestro Señor Jesús conoce nuestros corazones. Saben, Él nos conoce aún mejor de lo que tú y yo podamos conocernos. Él sabe aún cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él nos conoce muy bien. Y el Señor Jesús también conocía muy bien a este joven del que estamos hablando. Él sabía que más allá de sus palabras bien dichas y bien elaboradas, había por ahí algo turbio en su corazón. Así que, joven hermano, este día, el primer consejo que nos trae esta historia, este mensaje para nosotros, es el siguiente. No tratemos de engañar a Jesús. Si tú y yo hemos tomado a bien acercarnos a Jesús, acércate como tú eres, tal cual tú eres. No escondas nada. No creas que el Señor no sabe tu pasado. No pienses que Jesús no conoce tus pensamientos. Cuando este joven se acerca a Jesús y le dice estas hermosas palabras de querer saber cuál es la manera de poder obtener la vida eterna, él dice por ahí algo y le dice: maestro bueno. Saben, este joven se creía autosuficiente, se creía orgulloso. Él pensaba para sí mismo que él ya era salvo. Cuando él se acerca a Jesús y le dice maestro bueno y le pregunta ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?, él no quería saberlo. Él lo que quería lograr era que Jesús, en medio de toda esa muchedumbre que había alrededor de ellos, él le dijera a ese joven: ¿sabes qué? Tú ya eres salvo. Él quería estirar su cuello. Él quería hacerse mejor que los demás. Él quería que todos los que estaban ahí se dieran cuenta de cuán maravilloso y especial era él mismo. Él ya venía con egoísmo, con orgullo en su corazón. Él quería que toda la gente lo volteara a ver a él. Pero Jesús sabe qué hay dentro de nosotros. Así que si tú ya has tomado la decisión de acercarte a Jesús, lo mejor que puedes hacer es acercarte de manera sincera, abriéndote hacia Él, permitiendo que Él haga un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón. No pienses para ti mismo que tú ya lo sabes todo, que tú ya lo conoces todo, que tú ya eres la mejor persona del mundo y que no hay nadie que pueda hacer un cambio en ti. Por eso el Señor Jesús en el Sermón del Monte dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Porque cuando tú y yo reconocemos que en nosotros no hay nada bueno, cuando tú y yo reconocemos que en nosotros hay un vacío que necesita ser llenado por Jesús, es entonces cuando Jesús puede hacer un cambio en ti y en mí. Pero cuando tú y yo venimos con orgullo, venimos con vanagloria, venimos con un egocentrismo que no nos permite hacer un cambio nosotros de Jesús, el Señor Jesús no puede hacerlo. Por eso tú y yo debemos saber que Jesús es el único digno y que en ti y en mí no hay dignidad alguna, que solamente con Cristo Jesús viviendo en nuestros corazones que tú y yo podemos ser dignos de obtener la vida eterna. La historia continúa. El Señor Jesús le había dicho al joven que él tenía que guardar los mandamientos. Y miren lo que él responde. Verso 18. El joven le pregunta: ¿a cuáles mandamientos? Y Jesús le contesta: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Versículo 19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel joven no terminaba por convencerse de que quien estaba delante de él
era el mismo Salvador, era Cristo Jesús. El Señor Jesús le había dicho, guarda los mandamientos. Y este joven se creía autosuficiente, se creía el mejor cristiano del mundo. Y miren lo que él dice. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven del que estamos hablando era un joven que sin lugar a dudas había pasado mucho tiempo dentro de la iglesia. Que su inteligencia, que su sabiduría, que su propio orgullo lo estaban destruyendo por dentro. Si tú y yo analizamos los mandamientos que el Señor Jesús le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Si tú y yo nos ponemos a analizar estos mandamientos, podemos darnos cuenta de que estos mandamientos que Jesús menciona son la segunda parte de los 10 que Él da en el Éxodo. Todos estos mandamientos tienen que ver con el trato entre nosotros y nuestro prójimo. Pero cuando vemos los 10 mandamientos, podemos darnos cuenta que en esos 10 mandamientos hay una clara división. Los primeros 4 mandamientos hablan de una relación entre nosotros y Dios. Es decir, no tomarás el nombre de Dios en vano, no tendrás otros dioses ajenos. Esos mandamientos del principio hablan en nuestra relación de nosotros con Dios. Y los mandamientos que Jesús le menciona al joven rico son los mandamientos de la segunda parte. Todos esos mandamientos que tienen que ver entre nosotros y nuestro prójimo. Y cuando el Señor Jesús le hace ver estos mandamientos al joven rico, el joven rico no se dio cuenta de que el Señor Jesús ya conocía su corazón, de que el Señor Jesús sabía hacia dónde iban dirigidos aquellas palabras de ese joven. Y el Señor Jesús le estaba dando otra oportunidad para que este joven se confesara delante de Dios. Y es que Jesús sabía que el problema de este joven rico no radicaba en su relación con el prójimo. El Señor Jesús sabía que el problema de este joven se encontraba en su relación de él con Dios. Saben, posiblemente estoy hablando con alguien que quizá piense para sí mismo que es el mejor cristiano, que quizá piense para sí mismo que no necesita de un Dios, que Él ya es justo, que Él ya es bueno. Déjame decirte, este día, y este es el segundo consejo para nosotros, que tú y yo, sin importar cuán buenos seamos, sin importar cuán autosuficientes nos creamos, tú y yo tenemos que tener una dependencia completa de Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos a Jesús en nuestras vidas, porque en nosotros no hay nada bueno. Necesitamos a Jesús cada instante, cada hora, cada minuto de nuestra vida. Ocupamos que Jesús habite dentro de nosotros. Cuando Jesús le menciona aquellos mandamientos a este joven, le estaba dando una oportunidad de que él pudiera abrir su corazón y que pudiera confesarse, de que pudiera reconocer de que él necesitaba a Dios en su vida. Pero aquel joven simplemente se limitó a decir, yo todo esto que tú me estás diciendo, yo lo hago. Él seguía empecinado en sobrealzar su orgullo, en enaltecer su propia vanagloria. Pero el joven rico quizá hace bien en decir la siguiente pregunta. Versículo 20 al final. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta? Y sin lugar a dudas, esta pregunta la debiéramos de hacer tú y yo cada día de nuestra vida.
¿qué más nos falta? ¿Qué hace falta en nuestra vida? ¿Qué hace falta en nuestro corazón para ser completamente felices? Para realmente sabernos y sentirnos salvos. ¿Qué hace falta? ¿Qué te hace falta a ti? ¿Qué me hace falta a mí? Esta pregunta debiéramos de hacérnosla cada instante. Y no solamente a nosotros mismos, sino hacérsela directamente a Jesús. Si algo hizo bien este joven, fue eso. Hacerle esta pregunta a la mejor persona, a Cristo Jesús. Hoy, este día, Cristo Jesús está con los brazos abiertos, esperando que tú y yo nos acerquemos a Él. Que le digamos a Él: Señor, hace falta algo en mi vida. Y estoy seguro y estoy convencido de que tú, Jesús, sabes lo que hace falta en mí. Aquel joven no reconocía la necesidad de Dios en su vida. Él pensaba que lo tenía todo. Él creía que lo tenía todo en su vida. Era rico. Tenía bendición. Iba a la iglesia. Él pensaba que lo tenía todo y que el cielo estaba ganado por lo que él hacía. Este joven no estaba más equivocado. Y el Señor Jesús se lo hizo ver. Versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Cuando tú y yo nos acercamos a Jesús y le hacemos esta maravillosa pregunta: ¿qué me hace falta? Tú y yo tenemos dos opciones. En primer lugar, aceptar que sin Jesús tú y yo no somos nada. O en segundo lugar, creer en la mentira de que podemos seguir sin Jesús. Este joven creía que tenía el cielo ganado. Este joven pensaba que la salvación estaba segura. Pero Jesús le abrió los ojos y le hizo ver que él tenía un Dios que estaba ocupando el lugar de Jesús. Y para este joven su Dios era el dinero, eran las posesiones materiales. Porque cuando Jesús le hizo ver lo que él tenía que hacer realmente, este joven hizo lo siguiente. Versículo 22. Al oír el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hoy tenemos que tomar una decisión. Y este joven, tristemente, no tomó la decisión correcta. Él prefirió seguir con sus dioses que este mundo le ofrecía. Él prefirió seguir con las bendiciones, entre comillas, que este mundo le ofrecía. Porque eran bendiciones falsas, porque eran bendiciones materiales que se iban a terminar. La bendición que el Señor Jesús nos ofrece hoy, la bendición que Jesús quiere darte este día, se llama vida eterna. Y esa bendición el mundo jamás te la va a dar. Este mundo puede darte bienes materiales, este mundo puede darte falsos amigos, este mundo puede darte drogadicción, puede darte alcoholismo, puede darte muchas otras cosas que tú piensas que son bendiciones. Pero déjame decirte que como este joven rico, tú y yo quizá podemos tomar malas decisiones y podemos preferir el mundo antes que a Jesús. ¿Cuál será tu decisión este día? Quizá tomarás la misma decisión que este joven rico. Quizá le darás la espalda a Jesús y le dirás: Señor, yo prefiero el mundo. Yo quisiera que tú y yo este día podamos decidirnos por Cristo Jesús. Que podamos decirle a Jesús: Señor, ya no quiero que
este Dios del dinero, que este Dios de lo material, que este Dios de los falsos amigos, que este Dios de la drogadicción, que este Dios del alcoholismo, que este Dios que me está destruyendo en mi interior y que yo no me doy cuenta, lo quiero quitar de mi vida. Y que te necesito a ti, Jesús. Que necesito que vivas dentro de mi vida, que vivas dentro de mi corazón. Ojalá que tú y yo podamos tomar la mejor decisión, que podamos decidirnos por Cristo Jesús. Aquel pajarito del que habíamos hablado, le quedaba su última pluma en su cuerpo. La decisión estaba en sus manos. ¿Qué debía hacer? ¿Seguirse comiendo aquellos tan suculentos gusanos? ¿O parar y darse cuenta de que esos gusanos estaban acabando con él? Este pájaro se miró a sí mismo. Miró su última pluma y dijo, pues ya solamente es la última. ¿Qué más puedo perder? Así que el pájaro se quita su última pluma y se la da al tendero. El tendero le da el último gusano y el pajarito lo disfruta, ese manjar, ese rico gusano que tanto había soñado y anhelado. Se lo come. Ya no tenía más plumas. Ya no había más que hacer. Así que se retira de ese lugar. Empieza a caminar. Y cuando se decide a levantar el vuelo, toma viada y empieza a correr. Abre sus alas y salta para darse cuenta de que no puede volar. Este pajarito había preferido unos gusanos antes que el maravilloso don de ir al cielo. La pregunta para ti, joven, que escuches, la pregunta para ti, hermano, que estás oyendo, es: ¿prefieres los gusanos que este mundo te da antes que preferir ir al cielo? ¿A dónde te han llevado tus decisiones? ¿En dónde te encuentras ahorita? Quizás piensas equivocadamente como este joven de que es mejor el mundo, es mejor los gusanos que nos ofrece el mundo. Pero lo triste es que cuando tú y yo queramos volar al cielo, ya no lo podremos hacer. Permite hoy que Cristo Jesús pueda hacer un cambio en tu vida y en tu corazón. Permitamos hoy que Cristo Jesús pueda hacer un cambio en nuestra vida y en nuestro corazón. Que ya no perdamos más plumas por las bendiciones falsas que este mundo nos ofrece. Que ya no permitamos seguir decidiéndonos por los gusanos que este mundo nos da antes que preferir la bendición de ir al cielo. Quizá tú pienses que es difícil. Quizá tú pienses que es complicado vencer al mundo. Déjame decirte que no estamos luchando solos. Cristo Jesús ya ha vencido. Y Él quiere invitarnos para que tú y yo seamos partícipes de esa gran victoria. Cristo Jesús hoy hace un llamado a tu corazón para que ya no se sigas decidiendo por este mundo que te ofrece gusanos, que te van a quitar la bendición de volar. Y quédate con este consejo maravilloso. Mirándolos, Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios
todo es posible. Querido joven, querido hermano que estás escuchando, no hay nada imposible para Dios. Quizá tú pienses que ya no tienes salvación. Quizá tú pienses que ya no tienes forma de recuperar tus plumas. El Señor Jesús hoy está dispuesto a perdonarte todas las malas decisiones que tú has hecho. Él quiere dejar el pasado allá donde se encuentra. Quiere dejar el pasado atrás, pero quiere comenzar una vida nueva contigo. Pero es necesario que tú y yo hoy nos decidamos a quién hemos de servir. ¿Si a Jesús o al mundo? Es mi deseo en mi oración que tú y yo hoy podamos decidirnos por Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta hora queremos invitarte para que tú mores en nuestra vida y en nuestro corazón. Que cada día que despertemos, que cada mañana que abramos los ojos para un nuevo día, cada uno de nosotros podamos decidirnos siempre por Cristo Jesús. Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, nos despedimos, mas nunca de tu presencia, pidiéndote que tu bendición esté con nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, fue un gusto poder estar con ustedes en esta ocasión. Estaremos prontamente con un nuevo video, así que no se olviden de dejar sus comentarios, de compartirlos, dejar su like y que el Señor y su bendición pueda estar con cada uno de ustedes hoy y siempre. Hasta pronto.